Fiblio. Los medios sabios, reconociendo la irrealidad comparativa del universo, se imaginan que pueden desafiar sus leyes. Esos son necios vanos y presuntuosos, y se estrellan contra las rocas y son desgarrados por los elementos a causa de su locura. Los verdaderos sabios, conociendo la naturaleza del universo, usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en lo que es digno, y de este modo triunfan. La maestría no consiste en sueños anormales, visiones e imaginaciones fantásticas, o en vivir, sino en utilizar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando de los dolores de los planos inferiores al vibrar en los superiores. La transmutación no es la negación presuntuosa, es el arma del maestro. El Kybalión. Esta es la paradoja del universo, resultante del principio de polaridad que se manifiesta cuando el todo comienza a crear. Escúchalo, porque señala la diferencia entre la media sabiduría y la sabiduría. Mientras que, para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas presenciadas en el estado de meditación o de sueño. Pero para todo lo que es infinito, el universo debe ser tratado como real, y la vida, y la acción, y el pensamiento deben basarse en él. En consecuencia, aunque con una comprensión siempre de la verdad superior. Cada uno su propio plano y leyes. Si el todo imaginara que el universo fuera realmente la realidad, entonces, ¡ay del universo! Pues entonces no habría escape de lo inferior a lo superior, hacia lo divino. Entonces el universo se convertiría en una fijeza y el progreso sería imposible. Y si el hombre, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como un mero sueño, similar a sus propios sueños finitos, se convierte en un sueño para él, y como un sonámbulo tropieza siempre en un círculo, sin progresar, y es forzado a despertar al final por su caída magullada y sangrante sobre las leyes naturales que ignoro. Mantén tu mente siempre en la estrella, pero deja que tus ojos vigilen tus pasos, para que no caigas en el fango a causa de tu mirada hacia arriba. Acuérdate de la divina paradoja, que mientras el universo no es, todavía es. Recuerda siempre los dos polos de la verdad, el absoluto y el relativo. Cuidado con las medias verdades. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Los escritos herméticos están llenos de referencia a la aparición de la paradoja en la consideración de los problemas de la vida y del ser. Los maestros advierten constantemente a sus alumnos contra el error de omitir el otro lado, de cualquier cuestión. Sus advertencias se dirigen particularmente a los problemas de lo absoluto y lo relativo, que desconciertan a todos los estudiantes de filosofía y que hacen que muchos piensen y actúen en contra de lo que generalmente se conoce como sentido común. Y advertimos a todos los estudiantes que se aseguren de captar la divina paradoja del absoluto y el relativo, a fin de que no se enreden en el fango de la verdad a medias. Con esto en mente se ha escrito esta lección particular. Escúchala con atención. El primer pensamiento que viene al hombre pensante después de que se da cuenta de la verdad que el universo es una creación mental del todo, es que el universo y todo lo que tiene es una mera ilusión, una irrealidad. Contra esta idea se rebelan sus instintos. Pero esta, como todas las grandes verdades, debe ser considerada tanto desde el punto de vista absoluto como el relativo. Naturalmente, desde el punto de vista absoluto, el universo tiene la naturaleza de una ilusión, de un sueño, de una fantasmagoría, en comparación con el todo en sí mismo. Reconocemos esto incluso en nuestro punto de vista ordinario, pues hablamos de un mundo como un espectáculo fugaz, que va y viene, nace y muere, pues el elemento pasajero y cambiante, finitud e insustancialidad, debe estar siempre conectado con la idea de un universo creado cuando se contrasta la idea del todo, independientemente de cuáles sean nuestras creencias sobre la naturaleza de ambos. Los filósofos, los metafísicos, los científicos y los teólogos coinciden en esta idea.
y el pensamiento se encuentra en todas las formas de pensamiento filosófico y de concepciones religiosas, así como en las teorías de las respectivas escuelas de metafísica y teología. Por lo tanto, las enseñanzas herméticas no predican la insustancialidad del universo en términos más fuertes que los que te son más familiares, aunque su presentación del tema pueda parecer algo más sorprendente. Todo aquello que tiene un principio y un final debe ser, en cierto sentido, irreal y falso, y el universo cae bajo esta regla, en todas las escuelas de pensamiento. Según el punto de vista de lo absoluto, no hay nada real excepto el todo, independientemente de los términos que utilicemos al pensar o discutir el tema. Independientemente de que el universo haya sido creado con materia o de que sea una creación mental en la mente del todo, es insustancial, no perdurable, una cosa de tiempo, espacio y cambio. Antes de juzgar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo, queremos que te des cuenta de este hecho. Reflexiona sobre todas y cada una de las otras concepciones, y verás si esto no es cierto en ellas. No obstante, el punto de vista absoluto no muestra más que un lado del cuadro. El otro lado es relativo. La verdad absoluta ha sido definida como las cosas tal como las conoce la mente de Dios, en tanto que la verdad relativa consiste en las cosas tal como las entiende la razón más elevada del hombre. Y así, mientras que para el todo el universo debe ser irreal e ilusorio, un mero sueño o resultado de la meditación, para las mentes finitas forman parte de ese universo y lo que ven a través de las facultades mortales. El universo es muy real y debe ser considerado así. Cuando reconocemos el punto de vista del absoluto, no debemos cometer el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo tal como se presentan a nuestra facultad mortal. Pero recuerda que no somos el todo. Tomando como ejemplo un caso familiar, todos reconocemos el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos. Nos irá mal si no lo hacemos. Y, sin embargo, incluso nuestras mentes finitas comprenden el dictamen científico de que no existe tal cosa como la materia desde un punto de vista científico. Lo que llamamos materia se sostiene como una mera agregación de átomos, que los átomos mismos no son más que una agrupación de unidades de fuerza, llamadas electrones o iones, que vibran y están en constante movimiento circular. Si damos una patada a una piedra y sentimos el impacto, parece que es real, aunque sepamos que no es más que lo que hemos dicho anteriormente. Pero recordemos que nuestro pie, que siente el impacto por medio de nuestro cerebro, es igualmente materia, constituido por igual de electrones, y por ello también lo es nuestro cerebro. Además, el mejor de los casos, si no fuera por la razón de nuestra mente, no conoceríamos el pie o la piedra en absoluto. Por otra parte, el ideal del artista o del escultor, que se esfuerza por reproducir en la piedra o en el lienzo, le parece muy real. Lo mismo ocurre con los personajes en la mente del autor, o dramaturgo, que trata de expresar para que los demás lo reconozcan. Ahora bien, si esto es cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál debe ser el grado de realidad en las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Oh, amigos, para los mortales este universo de mentalidad es muy real en verdad. Es el único que podemos conocer, aunque nos elevamos de plano en plano, cada vez más alto en él. Si lo conocemos de otra manera, pero por experiencia real debemos ser el todo mismo, es cierto que cuanto más nos elevemos en la escala, cuanto más nos acercamos a la mente del Padre, más aparente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas, pero la visión no desaparece hasta que el todo se retira finalmente a sí mismo. Por lo tanto, no es necesario que nos detengamos en el rasgo de la ilusión. Más bien, reconociendo la verdadera naturaleza del universo, tratemos de comprender sus leyes mentales y esforzarnos por utilizarlas de la mejor manera posible en nuestro progreso ascendente a través de la vida, cuando viajamos de un plano a otro del ser. Las leyes del universo son, sin embargo, leyes de hierro, debido a su naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ellas.
Lo que está en la mente infinita del todo es real, pero en un grado solo superado por la realidad misma en que se encuentra en la naturaleza del todo. Por lo tanto, no te sientas inseguro o temeroso. Todos estamos firmes en la mente infinita del todo, y no hay nada que nos pueda herir o hacer temer. No existe ningún poder fuera del todo que nos afecte, así que podemos estar tranquilos y seguros. Hay un mundo de comodidad y seguridad en esta realización cuando se alcanza. Entonces dormiremos tranquilos y pacíficos, mecidos en la cuna de las profundidades, descansando con seguridad en el seno del océano de la mente infinita, que es el todo. Ciertamente, en el todo, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros. Mientras habitamos en el plano de la materia, aunque sepamos que no es más que una agregación de electrones o partículas de fuerza, que vibran rápidamente y giran unas alrededor de otras en las formaciones de átomos. Los átomos, a su vez, vibran y giran, formando moléculas, que a su vez forman masas más grandes de materia. Tampoco la materia se vuelve menos materia, cuando seguimos la investigación aún más lejos, y aprendemos de las enseñanzas herméticas, que la fuerza, de la cual los electrones no son más que unidades, es meramente una manifestación de la mente del todo, y como todo lo demás en el universo, es puramente mental en su naturaleza. Mientras que en el plano de la materia debemos reconocer sus fenómenos, podemos controlar la materia, como lo hacen todos los maestros de mayor o menor grado, pero lo hacemos aplicando las fuerzas superiores. Nosotros cometemos una locura cuando intentamos negar a la existencia de la materia en el aspecto relativo. Podemos negar su dominio sobre nosotros, y con razón, pero no debemos tratar de ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras permanezcamos en su plano. Las leyes de la naturaleza tampoco son menos constantes o efectivas, cuando sabemos que son creaciones meramente mentales. Son plenamente efectivas en los diversos planos. Superamos las leyes inferiores, aplicando otras aún más elevadas, y solo de esta manera. Pero no podemos escapar de la ley ni elevarnos por encima de ella por completo. Nada más que el todo puede escapar a la ley, y eso porque el todo es la propia ley, de la que surgen todas las leyes. Los maestros más avanzados pueden adquirir los poderes usualmente atribuidos a los dioses de los hombres, y hay innumerables rangos de seres, en la gran jerarquía de la vida, cuyo ser y poder trasciende incluso el de los más altos maestros entre los hombres hasta un grado impensable para los mortales, pero incluso el más alto maestro y el más alto ser deben inclinarse ante la ley, así la nada a los ojos del todo. Así pues, incluso estos seres más elevados, cuyos poderes exceden a los atributos por los hombres a sus dioses, si hasta estos están obligados por la ley y están sometidos a ellas, entonces imagina la presunción del hombre mortal, de nuestra raza y grado, cuando se atreve a considerar las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque resulta que es capaz de captar la verdad de que las leyes son de naturaleza mental y simplemente creaciones mentales del todo. Aquellas leyes que el todo pretende que sean leyes gobernantes no deben ser desafiadas o discutidas. Mientras el universo perdure, perdurarán, ya que el universo existe en virtud de estas leyes que forman su marco y que lo mantienen unido. El principio hermético del mentalismo, al tiempo que explica la verdadera naturaleza del universo sobre el principio de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. De hecho, la ciencia se limita a corroborar las enseñanzas herméticas. Esta se limita a enseñar que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia moderna ha enseñado que es material, o, últimamente, que es energía en última instancia. Las enseñanzas herméticas no tienen nada que objetar al principio básico de Herbert Spencer, que postula la existencia de una energía infinita y eterna, de la que proceden todas las cosas. En efecto, los herméticos reconocen en la filosofía de Spencer la más alta declaración externa del funcionamiento de las leyes naturales que jamás se haya promulgado, y creen que Spencer
fue una reencarnación de un antiguo filósofo que habitó en el antiguo Egipto hace miles de años y que más tarde se encarnó como Heráclito, el filósofo griego que vivió en el año 500 a.C. Además, consideran su afirmación de la energía infinita y eterna como directamente relacionada a la línea de las enseñanzas herméticas, siempre con la adición de su propia doctrina que su energía es la energía de la mente del todo. Con la llave maestra de la filosofía hermética, el estudiante de Spencer podrá abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuya obra muestra los resultados de la preparación de sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas sobre la evolución y el ritmo están en casi perfecta concordancia con las enseñanzas herméticas sobre el principio del ritmo. Por lo tanto, el estudiante de hermética no necesita dejar de lado ninguno de sus apreciados puntos de vista científicos con respecto al universo. Todo lo que se le pide es que capte el principio subyacente del todo es mente. El universo es mental, sostenido en la mente del todo. Este comprobará que los otros 6 de los 7 principios encajarán en sus conocimientos científicos y servirán para sacar a la luz los puntos lóbregos. Esto no es de extrañar. Cuando nos damos cuenta de que la influencia del pensamiento hermético de los primeros filósofos de Grecia, cuyos fundamentos de pensamiento descansan en gran medida las teorías de la ciencia moderna. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es el único gran punto de diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, ya que la ciencia se está acercando gradualmente a la posición hermética en la búsqueda de una salida del laberinto en el que ha vagado persiguiendo la realidad. Esta lección tiene por objeto inculcar a nuestros alumnos que, a todos los efectos, el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales en los que respecta al hombre como lo sería bajo las hipótesis del materialismo o del energismo. Según cualquier hipótesis, el universo en su aspecto exterior es cambiante, siempre fluyente y transitorio, y por lo tanto carece de sustancialidad y realidad. Pero fíjate en el otro polo de la verdad. Bajo las mismas hipótesis, estamos obligados a actuar y vivir como si las cosas fugaces fueran reales y sustanciales. Teniendo en cuenta esta diferencia, siempre entre las diversas hipótesis, que bajo los antiguos puntos de vista, el poder mental era ignorado como una fuerza natural, mientras que bajo el mentalismo se convierte en la mayor fuerza natural. Y esta única diferencia revoluciona la vida, para aquellos que comprenden el principio y sus leyes resultantes y la práctica. Así que, finalmente, queremos que los estudiantes capten la ventaja del mentalismo y aprendan a conocer, usar y aplicar las leyes resultantes del mismo. Pero no cedas a la tensión que, como dice el Kybalión, vence a los medios sabios y que les hace quedar hipnotizados por la aparente irrealidad de las cosas, y que deambulen como personas soñadoras que habitan en el mundo de sueños, ignorando el trabajo práctico y la vida del hombre, siendo el fin que rompen contra las rocas y son despedazados por elementos, a causa de su locura. Más bien, sigan el ejemplo de los sabios, que la misma autoridad afirma: usen la ley contra las leyes, lo más alto contra lo más bajo, y por el arte de la alquimia, transmuten lo que es indeseable en lo que es digno, y así triunfan. Siguiendo la autoridad, evitemos la media sabiduría, es decir, la locura, que ignora la verdad de que la maestría no consiste en sus sueños anormales, visiones y fantásticas imaginaciones o evidencias, sino en utilizar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los dolores de los planos inferiores al vibrar en los superiores. Recuerda siempre, estudiante, que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas anteriores que son del Kybalión, y son dignas de ser memorizadas por el estudiante. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, aunque relativo, es real en lo que respecta a nuestras vidas y acciones. Lo que nos incumbe en el universo no es negar su existencia, sino vivir, utilizando las leyes para elevarnos de lo más bajo a lo más alto, viviendo, haciendo lo que mejor podamos en las circunstancias que se presentan cada día, y viviendo en la medida de lo posible según nuestras mayores ideas e ideales.
El verdadero significado de la vida no es conocido por los hombres en este plano, si es que hay alguno. Pero las más altas autoridades y nuestras propias intuiciones nos enseñan que no nos equivocaremos al vivir lo mejor que hay en nosotros, en la medida de lo posible y al realizar la tendencia universal en la misma dirección, a pesar de la aparente evidencia de lo contrario. Todos estamos en el camino, y el camino conduce siempre hacia arriba, con frecuentes lugares de descanso. Lee el mensaje del Kybalión y sigue el ejemplo de los sabios, evitando el error de los medios sabios que perecen por su locura. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.